Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Fue un sábado por la noche en otoño, una de esas tardes en las que el aire es lo suficientemente fresco como para hacerte querer acurrucarte bajo una manta, pero no lo suficiente como para privarte de cenar en la terraza. En el suburbio de lujo de Fairfield, Connecticut, las calles bordeadas de extravagantes arces parecían una postal. Hojas rojas, naranjas y doradas cubría el césped bien cuidado como una silenciosa ofrenda a la temporada. Las farolas proyectaban un suave resplandor sobre las cercas blancas, y a lo lejos se oía la risa de los niños y el suave susurro de un mundo ordenado. Al final de un camino pavimentado bordeado de arbustos cuidadosamente podados, se encontraba la gran casa blanca estilo colonial perteneciente a Michael y Sarah Bennett con sus persianas de color azul grisáceo, su puerta de entrada enmarcada por columnas y sus faroles colgantes, irradiaba estabilidad, éxito y una tranquilizadora sensación de pertenencia a la clase media alta estadounidense. Esa noche celebramos sus 5 años de matrimonio, un hito que Michael ansiaba celebrar. Lo había organizado todo: el catering, la decoración floral, el champán francés, una lista de reproducción nostálgica e incluso un rincón de fotos con luces de colores. La idea no era hacerlo espectacular, sino demostrar que su relación había resistido el paso del tiempo, a pesar de las tensiones recientes que fingía ignorar. Michael tenía 34 años, serio, de mirada vivaz, siempre impecablemente vestido, incluso en un ambiente íntimo. Era gerente senior en una empresa de software en Stanford. Era un hombre metódico, cerebral y ambicioso, a veces demasiado silencioso. Tenía esa forma de sonreír sin reírse realmente, como si siempre estuviera sopesando sus emociones. Sarah, 32 años, era lo opuesto: profesor de literatura apasionada, expresiva, cálida. Esa noche lució un vestido azul medianoche que resaltaba sus rizos castaños y sus ojos color avellana. Se había asegurado de que todo fuera perfecto, desde el centro de mesa hasta los pequeños detalles para cada invitado. A pesar de su sonrisa, sus ojos delataban cansancio. Una tensión apagada y contenida. Ella también estaba representando un papel. Entre el parloteo y el tintineo de vasos, se arremolinaba un pequeño tornado de felicidad. Lily Grace Bennett, con 4 años, encarnaba la vida, la inocencia y la esperanza. Corría entre los invitados con su conejito de peluche pegado al pecho, prorrumpiendo en carcajadas que alegraban el ambiente. Se parecía mucho a Sarah, o eso decía la mayoría. Ojos verdes, cabello rizado, piel clara. Era vivaz, observadora, curiosa, y esa noche, sin saberlo, sería el centro de todas las conversaciones. Alrededor la gran mesa ovalada de roble los familiares estaban reunidos, bellamente decorados con platos de porcelana color crema y servilletas bordadas. Rebecca Bennett, la madre de Michael, era sentada cerca de Lily. Mujer de 62 años, pintora que ha expuesto en pequeñas galerías de Nueva York, lució esta rara mezcla de gracia y autoridad silenciosa. Desde la muerte de su esposo 6 años antes, se había refugiado en el arte y silencios. Observaba mucho, juzgaba poco, pero no olvidaba. Nunca nada. George y Marianne Wallace, los padres de Sarah, estaba sentada a la cabecera de la mesa. Él, un exmilitar convertido en bienes raíces. Ella, una estricta ama de casa y perfeccionista. Siempre habían tenido problemas para aceptar a Michael. Demasiado reservado, no lo suficientemente demostrativo, no lo suficiente, para su gusto. Mostraron una cortesía forzada, sonrieron por automatismo, miradas intercambiadas llenas de juicios silenciosos. Kevin Mears, uno de los pocos amigos cercanos Michael, desde la universidad, también estuvo presente. Alto, ruidoso, aficionado a la cerveza artesanal y a los chistes cuestionables, él tenía ese molesto talento de leer los defectos y resaltarlos. Cubierto de humor. Ya había tenido 2 recargas del bourbon del bar. La velada fue animada y las conversaciones fluyeron. La gente se reía de recuerdos de la universidad, hablaba de sus próximos proyectos y elogiaba la decoración. Hablaban de las escuelas primarias locales, las tasas hipotecarias y la última serie de éxito de Netflix. El ambiente era casi perfecto, pero bajo la risa, algo retumbaba. Una tensión imperceptible. Miradas furtivas entre Michael y Sarah. Suspiros de Marianne. Insinuaciones en los comentarios de Kevin. Rebecca, por su parte, percibía todo esto con la agudeza de un pintor.
Los colores podían ser hermosos en la superficie, pero ya podía ver las sombras. Y luego vino el postre, ese momento en el que las lenguas se sueltan, cuando el azúcar libera ataduras. Aquí es donde todo iba a cambiar. Kevin levantó su copa de vino tinto, con las mejillas ya sonrojadas por el alcohol, y dijo en un tono burlón y ligeramente provocador: Michael, hombre, ¿te diste cuenta de eso? Lily tiene ojos verdes y cabello rizado. No es exactamente tu viva imagen, ¿verdad? Su observación terminó con una risa gorda, satisfecho de sí mismo, como si acabara de decir una verdad hilarante. El silencio duró medio segundo. Entonces, unas risas tímidas se alzaron alrededor de la mesa. Risas nerviosas. De esas que se sueltan sin pensar, solo para no parecer tenso. Sarah blemitó al instante. Su sonrisa se desvaneció como si se la hubiera llevado el viento. Se aferró al borde de la mesa, con los nudillos blancos por la presión. Michael dibujó una sonrisa forzada, más bien una sonrisa burlona. Miró rápidamente a su esposa y luego apartó la mirada. Parecía desorientado, como si acabara de recibir una bofetada invisible. Fue entonces cuando una voz femenina, un poco demasiado alegre, añadió: Quizás eso lo obtuvo del cartero, ¿eh? Era Courtney, la prima de Sarah, una asidua a los chistes nocturnos. Probablemente pensó que era graciosa. Pero esta vez, su risa fue sorda. Nadie la siguió. Sarah miró hacia abajo y luego apretó los puños debajo de la mesa. Sus uñas se clavaron en la palma de su mano. Su cuerpo estaba paralizado, solo su aliento delataba su ira. Sus ojos brillaron, no de vergüenza, sino con una mezcla explosiva de rabia contenida y dolor. Su integridad acababa de ser insultada. Su maternidad. Su hija. Rebecca, que hasta entonces se había mantenido rezagada, levantó la vista lentamente. Su mirada pasó de Michael a Sarah, y luego se posó en Lirio, sentada entre dos sillas, estaba ocupada dibujando en una servilleta de papel con un lápiz que le había dado un invitado. Pero Lily había levantado la cabeza. Había sentido el cambio. Los niños tienen este sexto sentido que los adultos olvidan. Su sonrisa se había desvanecido. Miraba fijamente los rostros alrededor de la mesa, como si buscara orientación. Como si supiera que, sin entender las palabras, ella era el sujeto. Rebecca sintió una sensación de ardor subiendo a su estómago. Esta niña era su sangre. Su nieta, y lo que vio allí no fue torpeza. Fue un ataque. Un juicio sin conciencia, pero que abría profundas grietas en el corazón de un hogar. Entonces, ella se puso de pie. Con un movimiento lento, contenido, casi ceremonial. El crujido de su silla sobre el parqué bastó para silenciar las risas. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Rebecca cruzó la habitación sin decir palabra, digna, como una reina herida pero aún soberana. Se dirigió al sofá, donde reposaba su desgastado bolso de cuero. Ella rebuscó tranquilamente en su interior, como si el tiempo le perteneciera, y salió un sobrecraft grueso, ligeramente arrugado. Lo sostenía contra su pecho, como un talismán, una reliquia. Luego regresó a la mesa. Sus pasos eran lentos, sus ojos claros ardían con una intensidad serena pero formidable. Se detuvo frente a su hijo. Sin mirarlo, colocó el sobre delante de él. La habitación quedó en silencio, solo se oía el tic-tac del reloj de pared, cruel y solemne. «Michael. Abre». Michael frunció el ceño. No se atrevió a hablar. El tono de su madre era inequívoco. Tomó el sobre y dudó un momento. Miró a Sarah y luego a Lily. Luego, con cuidado, arrancó la tapa del sobre. Dentro del sobre, una prueba de ADN, cuidadosamente doblado y deslizado en un bolsillo transparente, firmado, certificado, sellado por un laboratorio independiente con sede en New Haven. Las palabras eran técnicas, clínicas, frías. Pero lo que contenían era una respuesta candente a una pregunta que lo había corroído en secreto Miguel durante meses. Fue Rebecca quien había tomado la iniciativa. 2 meses antes, había notado una voz quebrada en su hijo, una vacilación al hablar de Lily, una inquietud casi imperceptible, pero para una madre, nada pasa desapercibido. Así que, una noche, en el silencio de su estudio, lo confrontó. «Dime lo que no te atreves a decir, Michael. Puedo sentirlo». Y se derrumbó. De repente.
Le contó sus dudas, esos comentarios que ya había escuchado con desgana. Las miradas, las comparaciones. El hecho de que Lily, los ojos de Sara, el cabello de un extraño y ni un solo rasgo suyo. Se sentía culpable por dudar, pero ya no podía ignorarlo. Rebecca había puesto su mano sobre la de su hijo. Así que buscaremos la verdad. Pero con dignidad. Y en silencio. No destrozarás tu casa por sospecha. No hasta que lo sepamos con certeza. Lo había organizado todo, el procedimiento, las muestras, el anonimato. Una operación quirúrgica de la verdad, realizada con la serenidad de quien ha visto a otros. Y esa noche, en esa cálida sala de estar que se había convertido en un campo de batalla, la verdad fue difundida en blanco y negro. Michael leyó las líneas en silencio. Cada palabra parecía sacarlo del abismo. Entonces su rostro se ensombreció, su barbilla tembló. Sus hombros se desplomaron. De las lágrimas subieron en sus ojos, lento, caliente, doloroso. Leyó en voz baja y con la garganta apretada. Soy, su padre. 99,999%. Y emoción colectiva caminaron por la habitación. Algunos contuvieron la respiración. Otros bajaron la mirada. Sara permaneció inmóvil durante unos segundos. Entonces un sollozo seco la invadió el cuerpo como una ola que ya no podía contener. Se llevó las manos a la cara y empezó a llorar, no de alivio, sino de todo lo que tuvo que soportar en silencio todas esas veces que había sentido a su marido distante. Todas esas miradas sospechosas. Todas esas frases que había fingido ignorar. Kevin se quedó paralizado. Tenía la boca entreabierta, pero no le salían palabras. Sus mejillas se enrojecieron y bajó la cabeza. Por primera vez, comprendió que su humor había sido una cuchilla. Incluso George Wallace, por lo general rígido como una tabla, miró hacia otro lado, ya no había lugar para el orgullo. Rebecca luego se puso de pie. Era erguida, fuerte, como un roble centenario en medio de una tormenta. Miraba a la asamblea con calma, pero con una firmeza aguda. No fue solo un niño a quien lastimaste esta noche. Es una madre. ¿Y pareja? A familia. Su voz no temblaba. Hablaba con una lentitud seria que daba a cada palabra el peso de la verdad. Tus chistes. Tus sospechas. Tus insinuaciones. ¿Todo esto para qué? ¿Para reír? ¿Qué hubiera pasado si Sara se hubiera quedado sola con ese veneno? ¿Qué pasaría si Lily hubiera crecido en esta casa, con esta duda, este veneno lento, corriendo por sus raíces? ¿Esto es lo que querías dejarle? Silencio. Nadie se atrevió a responder. Entonces Rebecca se agachó. Lentamente. Se agachó hasta la altura de Lirio, que se había deslizado debajo de la mesa, agarrando fuertemente su osito de peluche, con los ojos muy abiertos por el miedo y la incomprensión. Rebecca le acarició suavemente el cabello, apartando un mechón rizado de su frente. No les hagas caso, ángel mío, eres amado. Eres deseado. Y tu padre te ama más que a nada. Eres un milagro. Una luz. Y este mundo, a veces, es demasiado duro para niños como tú. Pero debes saber una cosa, tu existencia es una bendición. Lily parpadeó y se arrojó a los brazos de su abuela. Y por primera vez desde el comienzo de la velada, reinó un silencio apacible. Un silencio respetuoso. De esos que siguen a las verdades que ya no nos atrevemos a cuestionar. Rebecca levantó la cabeza y sostuvo a Lily contra ella. Ella miró a Miguel, petrificado por su propia culpa. Dudaste de tu propia sangre, Michael. Y eso es quizás lo que más le duele a Sara. Pero ahora que lo sabes, no llores. Conténtate. Ámalos más. Ámalos con todas tus fuerzas. Él asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora las de un hombre que se está reconstruyendo. Tras la apresurada marcha de varios invitados, algunos avergonzados, otros huyendo de la turbación como se huye de una llama demasiado brillante, la gran Casa Blanca, tan animada unas horas antes, se hundió en un pesado silencio, casi sagrado. La sala de estar, bañada por la tenue luz de las velas y las últimas brasas de la chimenea, no era más que un escenario congelado, cargado con lo dicho,
y con todo lo que finalmente se había escuchado. Michael y Sarah se había quedado allí, sentados uno al lado del otro en el sofá como dos supervivientes tras una tormenta. Entre ellos, acurrucados en una manta de lana, Lily durmió tranquilamente, sus manitas aferraban a su conejo de peluche. A pesar de todo lo sucedido, dormía el sueño de los niños queridos. El sueño de los corazones aún intactos. Rebecca se acercó en silencio. Caminaba despacio, como si cada paso sobre la gruesa alfombra tuviera que ser medido, respetuoso. Se detuvo a pocos metros de ellos. Michael levantó la vista. Tenía el rostro surcado de arrugas. Sus rasgos, normalmente serenos, estaban flácidos, cansados. Tenía los ojos enrojecidos, pero sobre todo, abierto. Por primera vez en mucho tiempo. «Mamá, ¿por qué lo hiciste delante de todos?» Su voz era baja. Casi avergonzada. Pero contenía una pregunta genuina. Rebecca estaba de pie, su silueta recortada contra la suave luz como un pilar antiguo, anclado por la sabiduría, erosionado por la vida. Porque la vergüenza no debería recaer sobre ella, Michael. Ni en este pequeño. La vergüenza debería recaer sobre aquellos que toma el dolor de una mujer y conviértelo en una broma. ¿Y tú? Tú, necesitabas ver la verdad al frente. ¿Dudaste de ella, Michael? Tu esposa. La madre de tu hija. Cada palabra caía con la lentitud de un martillo. No para castigar. Para despertar. Michael bajó la mirada. Asintió, casi imperceptiblemente. Soy un idiota, murmura. Sí, respondió Rebecca, sin gentileza ni crueldad. Es una simple verdad. Volvió la cara hacia Sarah, que miraba fijamente las llamas sin verlas. Sus ojos aún estaban húmedos. Pero ya no lloraba. Michael la miró durante un largo rato, como si intentara encontrar a la mujer que había dejado de ver, no porque hubiera cambiado, sino porque lo había mirado de manera diferente. No merecías esto, dijo finalmente. Ninguna mujer merece esto. Un silencio. Entonces Sarah murmura, con la voz casi quebrada, como si dijera en voz alta lo que había guardado durante demasiado tiempo. Me mirabas todos los días con esa mirada, sospecha en los ojos. Y yo hice como si no lo viera. No sentirlo. Pero me molesta, merodeaba alrededor del corazón como una zarza. Ya no era yo mismo, me estaba convirtiendo en esta duda. Michael se inclinó hacia ella. Le tomó la mano, como quien agarra una cuerda para no hundirse. Lo lamento. En realidad. Crecí con esta idea de que tenía que controlarlo todo, mi futuro, mis emociones, incluso mi familia. Pero ahora entiendo que esta necesidad cerraron los ojos a lo esencial. Quiero cambiar. Por ti. Por ella. Si todavía me quieres. Un largo silencio. Sarah lo miró. Y en esa mirada no había perdón instantáneo ni promesa ingenua. Había algo más profundo, un destello. La luz de alguien herido, pero no roto. Alguien que sabe que el amor no basta si no va acompañado de verdad. Ella no dijo nada. Pero le devolvió el apretón. Fuerte. Muy fuerte. Y este gesto, en su sencillez, era una puerta entreabierta. Rebecca entonces apartó la mirada. Había visto suficiente. Quería, darse este momento, este frágil nuevo comienzo. Se alejó y caminó hacia la esquina de la sala, cerca del ventanal. Allí, apoyado contra la pared, había un lienzo blanco, estaba esperando. Un caballete también lo esperaba, vacío, silencioso, como dispuesto a acoger el reflejo de una nueva verdad. Rebecca dejó su bolso con cuidado en el suelo. Lo abrió y lo sacó, un pincel, luego un pequeño bote de pintura con reflejos dorados. Ella miró el lienzo. Respiró hondo. «Sabes», dijo sin darse la vuelta, con voz suave pero segura. «Siempre pinto después de una tormenta». Se acercó al caballete, colocó el lienzo sobre él, mojó su pincel en el oro pálido y trazó la primera línea. «Esta noche será un retrato. De Lily. Con la luz que lleva. Y que nadie, persona, nunca más podrás apagarlo». Un año después. La familia Bennet ya no era la misma.
No se había vuelto perfecta, pero era más sólido, más sincero, más vivo. Las grietas, ignoradas durante mucho tiempo, habían sido expuestas a la luz. Y bajo esa luz, en lugar de desintegrarse, la casa se había mantenido firme, mejor aún, había sido reconstruido, ladrillo a ladrillo, palabra por palabra. Miguel, que ahora tenía 35 años, había tomado una decisión valiente, había iniciado una terapia, algo que nunca antes habría considerado. Ya no era aquel hombre rígido, tenso por el miedo a hacer algo malo. Había aprendido a escuchar, a reconocer sus emociones, a reconocer sus errores sin dejarse llevar por la vergüenza. A veces, durante sus paseos dominicales, se detenía y simplemente le decía a Sara: «Gracias por no abandonarme cuando aún estaba ciego». Y ella le sonrió. Una sonrisa verdadera. Una sonrisa sanada. Sara había transformado su dolor en palabras. Un mes después de la fiesta de los sobres, como ella la llamaba, había escrito sus pensamientos en un texto crudo y sin filtros. Un llanto, una confesión, un manifiesto. Ella lo tituló «Cuando las sospechas matan el amor». Publicado en una revista local, el artículo había conmovido a cientos de lectores. Le habían escrito, la habían invitado a conferencias. Ella, la mujer que había sido juzgada en silencio, se había convertido en voz fuerte y escuchada bajo esta nueva luz. Ella se mantuvo erguida, no como una víctima, sino como una mujer erguida. Lirio, por su parte, había crecido. Ahora tenía 5 años, y entró con orgullo kindergarten con su pequeña mochila con forma de mariposa. Le encantaban los libros, los rompecabezas, las galletas con chispas de chocolate, y sobre todo, le encantaban dibujar soles por todas partes. Cuando su maestra le preguntó qué quería ser en el futuro, ella respondió sin dudarlo: «Una estrella». Como en el cuadro de la abuela. Y ahí es donde la magia echó raíces. Porque en el taller de Rebecca, al fondo del jardín, entre los lienzos abstractos, los retratos callejeros y las acuarelas de temporada, una obra se encontraba sola sobre un caballete, protegida por un velo blanco. Fue el cuadro que había empezado esa noche, en el silencio que sigue a la verdad. Nunca lo había puesto a la venta. Se negaba a dejarlo salir de ese espacio. Porque para ella, no era un cuadro. Era un testimonio. Un recuerdo. Una ofrenda. En la web. A niña pequeña de pelo rizado, de pie en el centro de un círculo de adultos congelados, algunos la miraban con duda, otros con ternura, otros con vergüenza. Pero ella levantó la mano, palma abierta hacia el cielo, en gesto de paz y poder. De su mano surgió una luz dorada, deslumbrante, que formó a su alrededor un halo protector, como un escudo viviente. Leemos bajo esta luz el coraje de ser, incluso cuando te cuestionan, la inocencia indestructible, amor puro que no exige nada. Y abajo, pintado de un rojo intenso, vivo, casi sangre, una palabra: verdad. Rebecca recibía con frecuencia visitas en su estudio. Coleccionistas, curiosos, estudiantes. Muchos se quedaban fascinados ante esta pintura. Algunos preguntaron: ¿quién es este niño? ¿Es esta una escena religiosa? ¿Cuál es el simbolismo del círculo? Rebecca sonrió, sin jamás explicar todo. Ella solo dijo: es una niña a la que le hicieron dudar de sí misma. Pero la verdad la protegió. Y luego los dejó frente al trabajo. Porque algunas verdades no es necesario que se lo digan, solo vivió y observó.